El Señor ya está aquí, derramando su amor sobre mí. Y cantemos para Él, entonemos a una voz. Y cantemos para Él, entonemos a una voz. Abba, Padre, venga tu reino. Abba, Padre, venga tu reino. Deja toda tristeza y dolor y levanta tus brazos a Dios. Y cantemos para Él, entonemos a una voz. Y cantemos para Él, entonemos a una voz. Abba, Padre, venga tu reino. Abba, Padre, venga tu reino. Alabemos con el corazón y que reine por siempre su amor. Y cantemos para Él, entonemos a una voz. Y cantemos para Él, entonemos a una voz. Abba, Padre, venga tu reino. Abba, Padre, venga tu reino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos, concédenos que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de los santos Carlos, Wanga y compañeros, produzca siempre abundante cosecha para ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Escuchemos con atención la palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús, desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él con su poder cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos están en el Señor los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya,
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús le contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy, continuando con ya este tiempo ordinario, la semana número 9 de este miércoles, y la palabra de Dios cada año es distinta. Digo cada año porque el leccionario donde está la palabra de Dios, pues tiene 2 años, año impar y año par. Es decir, que cada 2 años leemos este texto bíblico que escuchamos principalmente en la primera lectura. Sí, el próximo año, Dios mediante, se escuchará del libro de Tobías. Pero este año, como es par, estamos leyendo estas cartas. El día de ayer leímos la carta de San Pedro, esta carta católica, la carta de San Pedro. Y el día de hoy estamos leyendo esta carta pastoral, la carta de San Pablo a Timoteo. Y aquí podemos ver lo que ayer decíamos en el tema, lo que significa pastoral. Y pastoral es la acción de la iglesia. La acción de la iglesia. Hacer pastoral es la acción de la iglesia. Pablo, a pesar de estar en la cárcel, porque escribe esta carta estando en la cárcel, Pablo le da un mensaje de ánimo a Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo y bueno, dice la palabra de Dios que Pablo primero dice: yo soy apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Y le dice Pablo a Timoteo: te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Es un saludo que hace. Y este saludo, así como este saludo, hay otros saludos que hace Pablo, y estos saludos, si ustedes se dan cuenta, los decimos al inicio de la misa, ¿sí? Al principio de la misa es el saludo que le hacemos al pueblo de Dios.
¿sí? Que la paz, que la gracia, que la misericordia siempre esté con ustedes. Y ustedes responden siempre, y con tu espíritu. O sea, que Dios, que la misericordia, la paz y la gracia también esté conmigo, también esté con el sacerdote. Y también el sacerdote le dice a la comunidad esto, que Dios esté con él. Y es un saludo que bueno, que ojalá también nosotros lo podamos practicar. ¿Con quiénes? Con aquellos hijos adoptivos en la fe, con aquellos hijos en la fe. Para Pablo, Timoteo es un hijo en la fe, ¿sí? Y Pablo no se olvida de ese hijo que aprendió de Pablo, de ese que aprendió de Pablo. No se olvida de él, y digo no se olvida de él porque no deja de orar, no deja de suplicar a Dios por él. Por eso dice Pablo, cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Y le da una recomendación a Timoteo. Te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Es así, Timoteo, una especie de obispo. Recordemos que Timoteo tenía a su mamá que era cristiana. El cristiano es aquel que cree en Cristo, que le cree a Cristo, pero que además cree lo que Cristo ha dejado como medios de salvación, que son los sacramentos. Hay algunos que se dicen llamar cristianos, pero no creen en la Eucaristía, no creen que Cristo está en la Eucaristía. De estos cristianos no hablo de los cristianos católicos, de estos que esta mujer que había aceptado la fe de Cristo, el Cristo que Pablo proclamó, que Pedro proclamó, y que Pedro, que es el que ha sido encomendado para guiar a sus demás hermanos, para confirmar a sus demás hermanos, ha querido dejar una sede, la cual ocupa en la actualidad el Papa Francisco. Y el Papa Francisco siempre en sus cartas encíclicas siempre manda un saludo, inicia con un saludo. Nuestro obispo, Monseñor Rutilo, también siempre cuando manda una circular, inicia con un saludo. Que la paz, que la gracia, que la misericordia siempre esté con ustedes. A quien se ha dirigido este saludo. Y bueno, el día de hoy entonces tenemos que reconocer que el que está al frente de una comunidad no tiene que olvidarse de sus hijos espirituales, Por eso, en este tiempo de pandemia, el Papa Francisco ha estado mandando mensajes de ánimos, mensajes de amor, mensajes de misericordia, mensajes de paz a los enfermos, a los enfermeros, a los doctores. Está mandando mensaje también a los gobernadores, a los presidentes de cada uno de los países también, para que ayuden al pueblo de Dios. Es ahí donde el que está al frente de la comunidad no tiene que olvidarse de esos hijos que Dios le ha dado, ¿sí? Y también a veces nosotros también somos aquellos que estamos al frente de una comunidad, al frente de un movimiento, de una pastoral, como coordinador en una parroquia, de una pastoral, de un movimiento, tú como laico, como animador, no te olvides de esas ovejas, no te olvides de animarlos, porque en estos tiempos que no se reúnen en sus comunidades, que no se reúnen para leer la palabra así en comunidad, que no se reúnen para escuchar las catequesis, pues no se tienen que olvidar ustedes tampoco de ellos. Un mensajito, una palabra de aliento, porque esto es muy necesario. Por eso también todos los sacerdotes seguimos celebrando la misa a puertas cerradas, sin gente,
pero bueno, seguimos celebrando la misa. ¿Por qué? Para animar a la comunidad, para animarlos a ustedes que están ahorita encerraditos en su casa, para animarlos, para fortalecerlos a través de la palabra de Dios. Pues Pablo le dice a Timoteo que reavive el don de Dios que ha recibido. ¿Quién sabe cómo estaría Timoteo? Muy probablemente estaba triste, no sé qué tenía Timoteo, pero Pablo siempre lo anima. Pablo siempre anima a los que él ha evangelizado. Y muy probablemente tú has evangelizado a alguien. Sí, que lo has invitado a un retiro de 3 días, de 4 días, no sé, a un conajún, a un ya no recuerdo, a un que van los jóvenes por ahí, por Chihuahua, a un Enges, tú has invitado a lo mejor a alguien y ahí en ese Enges, ese muchacho, ese hermano tuyo, amigo tuyo se ha encontrado con Dios. Oye, no te olvides de animarlo. Ese que fue a ese retiro espiritual, a ese retiro que fue contigo, no te olvides de animarlo, porque tú lo invitaste, o muy probablemente lo invitaste a un 4º, 5º paso, lo invitaste para que, pues, y ya volvió a sus andadas, o a un AA, ya volvió a eso. No te olvides de esa persona que tú invitaste, no te olvides, así como Pablo no se olvida de Timoteo. Y dice Pablo: por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él con su poder cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Recordemos, bueno, la semana pasada, si no mal recuerdo, les decía que Pablo estaba en prisión y permaneció 2 años. Hasta 2 años podían permanecer en prisión los que no les encontraban alguna causa, algún motivo para darles muerte ahí en la prisión. Pablo no muere en una prisión, muere decapitado en Roma. Pablo, eso pues está en la tradición de la iglesia, y Pablo dice, no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza. Pablo no muere ahí, Pablo muere en otro lugar, dando la vida por el mismo Cristo. Así que Pablo soporta todo, soporta su dolor, soporta estar ahí en la cárcel, pero lo ofrece, y lo ofrece por esos hijos. Y este es el ofrecimiento que nosotros debemos dar también en los tiempos de tribulación, en los tiempos de problemas, de enfermedades, en los tiempos en los que parece que Dios nos ha abandonado. En esos tiempos es cuando tenemos que adquirir más fuerza de Dios. Y qué mejor que hay que dar a otro, hay que suplicar a otro, hay que pedir a Dios por el otro, ¿sí? Hacer un bien aunque yo esté mal, ¿sí? Pedir por el otro que le vaya bien aunque yo esté mal, porque Dios siempre nos invita a eso, a hacer el bien a los demás, aunque yo esté mal. No por el hecho de que yo esté mal, de que esté enojado, de que me vaya mal, por eso voy a querer que el otro también le vaya mal. No, al contrario, yo voy a querer que le vaya bien. Por ejemplo, el que está postrado en una cama, ¿sí? No puede tener eso en su corazón. Ay, ¿cómo no le pasa eso también a aquel? ¿Cómo no le pasa también eso a aquel otro? No, hijos, no. El corazón, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, Dios lo ha creado bueno, lo ha hecho bueno. Y bueno, le dice Pablo a Timoteo, le dice: no te avergüences, ¿sí? No te avergüences. Dice: comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su gracia, su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dado, ¿sí?
y le invita a no avergonzarse del Evangelio. ¿Qué significa no avergonzarse del Evangelio? ¿Qué significa? Es decir, que siempre Timoteo tiene que hablar con todo lo que implica el Evangelio, con todo lo que dice el Evangelio. ¿Sí? Si hay que hablar del adulterio, hay que hablar del adulterio. ¿Sí? Que no nos dé vergüenza decirlo, anunciarlo. ¿Sí? Porque esto de la vergüenza significa que me puedo quedar callado por el hecho de que aquel que esté escuchando esté en adulterio. No me voy a quedar callado, lo voy a anunciar, lo voy a decir. No me voy a quedar callado de anunciar la verdad y practicar la justicia. ¿Sí? Si tengo que hablar por la verdad del Evangelio y voy a causar vergüenza a otro, pues ni modos, tengo que hacerlo. No me tengo que quedar callado. No sé si me estoy dando a entender, pero en pocas palabras, yo tengo que anunciar a Cristo tal y como Cristo lo anunció. Lo que Cristo anunció, yo lo tengo que anunciar como debe ser. ¿Sí? No me tengo que quedar callado. Eso significa que no te dé vergüenza anunciar a Cristo. ¿Sí? Que no te dé vergüenza que te vayan a decir que eres un anticuado. Tienes que anunciar que Cristo tiene un modelo de familia, y el modelo de familia es varón y mujer. Ese es el modelo de familia, el modelo de matrimonio, y eso lo tengo que anunciar, lo tengo que decir, aunque a algunos no les guste, y aunque me vayan a decir a mí que soy un anticuado, que ya los tiempos han cambiado y eso puede darme vergüenza. No, hijos, no. Aunque me dé vergüenza y aunque me dé lo que sea, yo tengo que seguir anunciando a Jesús. Ojalá ya haya quedado entendido esto que quiero dar a conocer, ¿sí? El que te llamen anticuado, el que te llamen ya viejo, que te llamen que estás en otros tiempos, o que te digan lo que sea, que eso no te detenga para seguir anunciando el Evangelio. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo: hay que anunciar a Jesucristo en toda verdad, en toda verdad. Y hablando de esto, pues aquí en la tierra Dios nos ha dado una vocación, la vocación a la vida, la primera vocación a la vida, pero nos ha dado otra vocación, una vocación específica, llámese al matrimonio, llámese al orden sacerdotal o llámese a la soltería, ¿sí? Llámese a la vida religiosa, pero son vocaciones, son estilos de vida, y este llamado Dios lo ha dado. Pues hoy Dios le habla a la vocación al matrimonio, ¿sí? Este matrimonio que no va a necesitar ya de él después de la muerte, ¿sí? Después de la muerte. Por eso en el juramento al matrimonio, en el juramento que se hacen, amarte y respetarte todos los días de mi vida, ¿sí? Hasta que la muerte los separe, porque hasta ahí llega. Y le hacen una pregunta a Jesús, porque pues esta gente, estos saduceos, pues no creen en la resurrección, y Jesucristo es lo que proclamaba, la resurrección de los muertos. Y por eso le hacen esta pregunta: ¿de quién va a ser esposo? ¿Sí, no? Le dicen: ¿de cuál de los 7 será mujer? ¿Sí? ¿De cuál de los 7 será mujer? Ha pasado con uno, ha pasado con otro, todos se han muerto, estos se han muerto. ¿De cuál va a ser mujer? ¿Sí? Y Jesús les responde, están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido.
Pablo en una de sus cartas dice que hemos de resucitar con un cuerpo glorioso. ¿Quién sabe cómo será ese cuerpo? Pero ojalá y no sea como este, porque no, con mis pies chuecos y toda cosa, no, ya no quisiera otra vez así, ¿eh? Un cuerpo glorioso. No sabemos, hijos, no sabemos cómo es ese cuerpo glorioso. Lo que sí sabemos es lo que nos dice el Señor, que no tendrán mujer ni marido, sino que serán como los ángeles de Dios, como los ángeles de Dios. Así que, pues pidamos a Dios que el Señor le conceda a todos los matrimonios, porque hay algunos que me han dicho, padre, es que yo ya me quiero separar, padre, es que yo ya no lo aguanto, padre, es que estamos pasando por muchos problemas, ya nuestra vida es de perros y gatos, ya nada más nos estamos aruñando, ya no nos podemos ver y todo eso. Padre, ¿y pues qué va a pasar después cuando yo me muera? Pues ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Solamente hay que cumplir con el juramento. Hay que cumplir con el juramento. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Padre, pero es que él ya hizo otra vida con otra mujer, o ya hizo su vida con otro hombre. Bueno, pues tú hiciste un juramento, ¿sí? Tú hiciste un juramento. Así que vive ahí, vive solo, vive sola, vive siendo fiel a él o a ella, porque al fin y al cabo vamos a dar cuentas de manera personal a Dios. ¿Qué has hecho con tu vocación? ¿Qué has hecho con tu llamado? Pablo nos exhorta, así como exhortó a Timoteo, exhorta a los obispos, exhorta al Papa, me exhorta a mí como sacerdote también a seguir siendo fiel a Dios. Este ministerio, este don que Dios me ha regalado, lo tengo que reavivar. Y así también hoy Dios, a través de Pablo, le invita a los matrimonios a renovar este ministerio, a renovar este servicio, porque la vocación es de servicio, a renovar este servicio de matrimonio a la comunidad, a su familia, a renovarlo, a renovar ese matrimonio, ¿eh? Así que el Señor nos ayude a animarnos y a reanimar el don que hemos recibido de Dios. Ese día que se casaron ustedes por la iglesia, órale, reanímense, ¿eh? Pues pidamos a Dios que no nos avergoncemos del Evangelio, que no nos avergoncemos de predicarlo. Ay, porque a veces hasta los hijos le dicen a los esposos, a los papás les dicen, ay papá, tú que la aguantas, ay mamá, tú que lo aguantas, ay que ya mejor déjalo, ay ya que no sé qué, tú que lo estás aguantando tanta infidelidad, tú que le estás aguantando que no te da dinero, ya déjalo mejor. Esa no es la voz de Dios, no es la voz de Dios. La voz de Dios es otra. Reanímense y que no les dé vergüenza, Usted haga lo que le corresponda hacer, anunciar el Evangelio con la pura verdad. Pues que el Señor nos ayude. Y bueno, yo creo que ya me extendí un poquito, pero bueno, todavía un poquito más, pero ya lo dejamos para mañana. Así que no te puedes perder este siguiente capítulo de esta carta, de la carta a Timoteo. Los invito a unirse a la iglesia a través de la oración universal. Conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos nada, dirijamos nuestras súplicas insistentes al Señor. Unámonos a cada petición diciendo, te rogamos, Señor. Por los militantes cristianos, por las comunidades en las que trabajan y por los que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos al Señor. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes y por los jóvenes, por los adultos y por los ancianos, oremos al Señor.
Te Te rogamos, rogamos, Señor. Señor. Por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos a Dios por todos los enfermos, ahora sí que de distintas enfermedades. Pidamos por la salud de Lili Córdoba Alejandro, por la salud de Gris Adaí Joaquín, por la salud de Juan, por la salud de Michel, por la salud de Yosmar, por la salud de Rafaela, de la señora Francisca Torres. Roguemos al Señor. También pidamos a Dios por el alma de la joven Caterín Arrazola Ramírez, por el alma de Blanca González Meneses, por el alma de Francisca Alor, y por todos aquellos que han fallecido en estos días por esta enfermedad del COVID-19, roguemos al Señor. Por los cristianos de África, para que sigan el ejemplo de fe y valor de San Carlos y de sus compañeros, y se gloríen de la sangre de sus mártires antiguos y actuales, roguemos al Señor. Para que Dios nos dé hoy fuerza en el trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestra jornada, roguemos al Señor. Dios nuestro, siempre fiel a tus promesas, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que confiemos en ti, incluso cuando parece que no nos atiendes. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentemos nuestras ofrendas. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor, Es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, ya mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te suplicamos humildemente que así como tus mártires prefirieron morir antes que ofenderte, nosotros vivamos consagrados a ti, entregados a servirte en tu altar por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente le proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo Señor nuestro. Por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y lleno de gracias, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo,
los apóstoles y los mártires, Carlos y compañeros, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esa víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Rutilo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos de tu paz, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El trigo y la vid que provienen de ti, Señor, queremos darte gracias. Por el vino y el pan que tu mano nos da, hoy, Señor, queremos darte gracias. Vino y pan convertirás por amor en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Cristo mismo se nos da, su presencia viva está, recibimos la Santa Comunión.
Eucaristía, gracia del Señor se derrama. el pan que es fortaleza del alma. Este es el sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa. quien coma de él tendrá vida eterna. Este es el que recibimos hoy. Eucaristía. Vamos a hacer la comunión espiritual. Decimos todos: Jesús mío, creo que estás realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti, oh Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Tú no te ausentes de mí. Te suplico, oh Señor mío Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma, a fin de que muera de amor por ti, así como tú te dignaste a morir de amor por mí. Amén. Hoy podemos creer por amor y por fe que tú estás presente en cuerpo y alma. Y venimos a ti para poder recibir el milagro que tú nos regalas. Vino y pan convertirás por amor en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Cristo mismo se nos da su presencia y está. Recibimos la Santa Comunión. Eucaristía, La gracia del Señor se derrama. el pan que es fortaleza del alma. Es Cristo el sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa. quien coma de él tendrá vida eterna. Es Cristo a quien recibimos hoy. Eucaristía. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el divino sacramento, al conmemorar la victoria de tus santos mártires, te suplicamos que lo que a ellos les permitió soportar los suplicios, a nosotros nos obtenga en medio de las adversidades constancia en la fe y en la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bueno, solamente invitarles a ustedes a que se conecten nuevamente a la página de la parroquia San Nicolás de Bari. A las 12 del día vamos a rezar el rosario. Están invitados todos a participar del rosario a las 12 del día. Y bueno, solamente pues pido a Dios por todos ustedes, por sus familiares, pido a Dios por los que tienen enfermos, por los que me han pedido que ore por sus enfermos.
tengan por seguro que los vamos a tener en cuenta en el rosario del día de hoy. Y bueno, ustedes también pueden ahí pedir y suplicar principalmente por los que están enfermos del COVID-19. A las 12 del día vamos a rezarle a nuestra Madre, la Virgen María, para que ella interceda, suplique a su Hijo Jesucristo. Bueno, hermanos, que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, que la paz, el amor y la misericordia permanezca ahí en sus hogares. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un excelente día. Igualmente. Gracias, Señor, porque eres como eres. Alegre te cantaré. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor.